26, lo que estamos viendo desde diciembre del año pasado es una estrategia del gobierno del presidente Gustavo Petro de querer gobernar vía decreto. Y ya vamos a hablar de lo que significa esto, de los riesgos para la democracia y para la separación de poderes, porque ya hay un paquete muy consolidado de iniciativas que deberían haber pasado por el Congreso y que el gobierno ha eludido, ha evitado y simplemente lo hace desde el escritorio presidencial. Uno de esos decretos que causa mucha controversia, pero más que la polémica política y la mecánica de lo que significa, causa mucha preocupación porque está jugando con la salud de los colombianos, es el decreto expedido en las últimas horas, Camila, que ordena la redistribución de más de 6,5 millones de colombianos. Claro. Hacia otras EPS, va a reformular, reorganizar el sistema de salud, algo que tendría que hacer por ley y lo está haciendo por decreto, pero con unos riesgos muy grandes para los colombianos. Otro decreto de implementación de la reforma que no ha aprobado el Congreso de la República. Hablamos hoy del 182, que es un decreto del Ministerio de Salud que redistribuye, cambia las reglas del juego que tienen las EPS hoy en Colombia. Lo más importante es que este decreto va a acabar con la libertad que tienen hoy los pacientes de escoger a qué EPS van a estar afiliados. Ahora será el gobierno el que asigne a esos 6,5 millones de colombianos en qué EPS van a estar afiliados, con el argumento de que dependiendo del territorio, la capacidad de la población y la capacidad de la EPS, el gobierno dirá qué EPS tiene afiliados en un territorio. Le pongo un ejemplo. Sura es una EPS en Medellín, sí, que tiene afiliados en otros departamentos. Pues con este decreto, quienes son de Sura en un departamento distinto tendrían que pasar a una EPS. ¿Y sabe a cuáles EPS van a llevar a la gente? A las intervenidas, o sea, en su mayoría a nueva EPS, que pasaría de 11 millones a casi 15 millones de afiliados, la misma EPS de Kevin, el niño de 7 años, o la señora Quintero en Cúcuta, que murieron esperando medicamentos. La nueva EPS que desde hace 2 años está intervenida por el gobierno nacional. Desde abril de 2024. Y que está en una situación prácticamente de colapso. Ante ese colapso, increíblemente el gobierno del presidente Petro, en lugar de buscar cómo solucionarle los líos, le agrega 2,5 millones más de pacientes. Imagínese usted, si no puede con los actuales, ¿cómo hará con 2,5 millones más? Doctora Ana María Vesga, presidenta de ASEMI, la agremiación de las EPS del régimen contributivo. Buenos días. Buenos días para ustedes y para todos los oyentes, Ricardo. ¿Cuáles son los principales problemas que ustedes le ven a este decreto expedido en las últimas horas por el gobierno nacional? Bueno, bien lo explicó. De cerca de 6 millones de personas por razones del territorio va a generar pues un movimiento de afiliados entre EPS que no tienen hoy balance operativo. ¿Qué decimos con eso? Personas que hoy están siendo atendidas en EPS de manera continua, de buena forma, pues van a pasar básicamente a EPS intervenidas. Tenemos un movimiento de 4 millones de usuarios a las 8 EPS intervenidas y recordemos que esas son EPS que tienen una situación patrimonial muy crítica, una fragilidad operativa que nos muestra además un incremento de quejas, de reclamos, de tutelas y de enorme insatisfacción de los usuarios. Así que, pues, es crítico porque si hoy tenemos un sistema frágil, un sistema fragmentado y con muchas dificultades, pues lo que vamos a ver es una crisis mayor. Sí, en este caso, ¿cuál es la argumentación del gobierno para hacer este revolcón en la distribución de los pacientes? Más de 6,5 millones que cambiarían de EPS, doctora Ana María. Mire, Ricardo, la lógica en la teoría tiene sentido. Las EPS históricamente, producto de las intervenciones, han recibido población por fuera de municipios en donde tienen red de operación. ¿Qué significa eso? Hay EPS que tienen presencia en muchos municipios, 500, 700 municipios del país, en donde tienen muy pocos usuarios. La lógica eficiente de un sistema es que usted se concentre territorialmente y que en ese territorio pueda desarrollar una red que atienda a una población significativa. Ese es el producto esencialmente de lo que ha pasado por los movimientos históricos de población entre EPS. Y repito, en la lógica está bien. Lo que pasa es que tienen que darse 2 condiciones que el gobierno no está cumpliendo. La primera es que tiene que hacerlo por ley.
Y eso ya se lo dijo el Consejo de Estado el año anterior y por eso le suspendió el decreto 858. Hoy el gobierno lo que está haciendo es repetir un acto que está suspendido. Y la segunda consideración que no está teniendo en cuenta el gobierno es que para que eso se dé, usted tiene que garantizar que a la gente se le va a pasar de una EPS buena a otra EPS buena, pero usted no puede hacer un movimiento para llevar a la gente de una EPS buena a una EPS donde lo van a dejar morir. Entonces, la falta de balance estructural entre los agentes hace que ese movimiento, que repito, en la teoría se podría hacer de manera ordenada, de manera técnica, con una razonabilidad de las capacidades de los agentes, pues se está haciendo con una enorme improvisación y riesgo para la población. Doctora Ana María, entonces en esta historia, ¿dónde queda el derecho del paciente de elegir a qué EPS va a estar afiliada? Bueno, lo que establece el decreto es que evidentemente si usted está en un municipio en donde su EPS actual ya no va a operar, entonces lo asignan a una nueva EPS, no hablemos de la nueva EPS, sino a otra EPS más bien. Las que queden en el territorio, habrá lugares, más de 700 municipios en donde solo estará la nueva EPS, entonces pues libertad de elección allí no hay, porque solamente tendrá una opción. Si hubiera otra EPS o otras EPS, la persona tiene 60 días para solicitar su movilidad. Pero doctora Ana María, ¿ese no es un incumplimiento de un principio básico legal en Colombia que dice que usted tiene libertad para escoger la EPS a la que se afilie? Sí, así es. Evidentemente. De frente, absoluta y claramente Doctora Ana María, en contra de lo que dice la ley. Sí. Doctora Ana María, ¿usted tiene la lista de las EPS de donde saldrían esos 6.5 millones de pacientes que el gobierno traslada? ¿Son cuáles las EPS a las que les quitan un pedacito de sus pacientes? No, a todas. Digamos, el movimiento se da entre todas las EPS. No hay EPS que no esté perdiendo población y hay unas que están recibiendo. Se da entre las EPS intervenidas y las no intervenidas. ¿Sí? Claro. Me voy a poner como ejemplo para entenderlo un poco mejor. Yo soy Sura. Siempre he sido Sura desde que tengo vida laboral. ¿Y dónde vive? Me atienden aquí en Bogotá. Listo. A mí en Bogotá me trasladan o ¿cuál es la situación particular para una persona como yo? No, la población específicamente, pues Sura tiene una población en Bogotá que supera el umbral requerido, entonces pues los pacientes de Sura seguirán siendo atendidos en Bogotá, pero muy probablemente hay municipios pequeños en Cundinamarca donde Sura no cumple ese umbral, entonces esa población se va a asignar a EPS que tengan más población en ese municipio. Y así con todos, digamos que estamos hablando de umbrales mínimos. Sí. Pero no termina siendo, perdóneme María Camila, un círculo vicioso el que alimenta al gobierno. Es decir, una EPS que no tiene suficientes afiliados en un municipio, eventualmente porque no alcanza todavía el músculo financiero, no tiene la red suficiente, no termina siendo castigada. Al final, ¿esto no termina por forzar a la desaparición a EPS pequeñas? Claro, parte de lo que estamos viendo es que ese incremento, que son grandes incrementos los que se dan en algunas EPS, pues forzan el modelo operativo, lo estresan de tal forma que terminan afectando a toda la población, porque entendamos que lo que hace una EPS con su población es consolidar una red, celebrar unos contratos, mirar, bueno, listo, yo tengo 1.000 usuarios en este territorio, o 5.000, los que sean, yo tengo que buscar que haya en todos los niveles de atención una red que le pueda atender a mi población, incluidos la entrega de medicamentos. Entonces, ese crecimiento que se va a dar de forma tan abrupta, y con las dificultades financieras que tienen hoy las EPS intervenidas, pues van a ser muy difícil que puedan salir a buscar redes de clínicas, de hospitales, de dispensadores de medicamentos que les quieran atender. Ese es el riesgo de atención sobre la población. Esto no es un tema solamente de carácter legal, que se incumplió un decreto. No, estamos hablando de que lo que se están moviendo son vidas. Claro, y por eso quisiera preguntarle a propósito de eso último que usted dice, aquí estamos hablando es de la vida y quiero ponerme en el lugar, doctora Vesga, de los pacientes que hoy tienen un tratamiento porque sufren, porque padecen una enfermedad grave. Para preguntarle si esto se parece, si a usted le parece que esto tiene similitud con lo que pasó en su momento con el traslado de Café Salud a Medimás, donde vimos la crisis, donde vimos gente sufriendo porque no había una red de atención eficiente para darle continuidad a esos tratamientos.
Sí, sí, las EPS receptoras, o sea, una vez la Superintendencia Nacional de Salud haga las asignaciones y se le envíe la población a las EPS, y las EPS que reciben no son capaces de acompasar ese modelo operativo de forma rápida para contratar la red, buscar los dispensadores de medicamentos, buscar los profesionales de la salud que van a atender a su población, pues lo que vamos a ver evidentemente es una interrupción en la continuidad de tratamientos, en la atención en general. Pero entonces, si le entiendo bien, digamos, doctora Vesga, se mueven vidas, pero no se mueven los médicos para atender esas vidas. Obvio que no. Se mueve el afiliado con su unidad de pago por capitación, la EPS lo recibe y la EPS tiene que salir muy rápidamente a buscar en ese territorio las capacidades de atención para ese incremento de población. Y eso sonaría fácil donde hay equilibrio financiero y donde las EPS tienen hoy capacidad de salir a contratar con holgura y a pagar. Pero recordemos que las EPS intervenidas tienen 15 billones de pesos negativos de patrimonio, dificultades enormes de caja, le deben a la red en todo el país. Entonces, pues salir a contratar les va a ser muy difícil. Doctora Vesga, ¿el usuario que va a ser trasladado es notificado? Pues porque está recibiendo los servicios con una EPS y de un momento a otro va. ¿Y cómo es esa notificación? Claro. No, digamos la EPS que lo habrá seguramente un tránsito entre la EPS que lo cede y la que lo recibe de notificación personal al usuario para informar que a partir del día tal su nueva operador, su nuevo asegurador es el X. Claro, mire, y si hay un paciente, un afiliado que está en medio de un tratamiento contra una enfermedad catastrófica, ¿la EPS que lo reciba está en la obligación de continuar ese tratamiento sin ningún tipo de dilación? Sí, eso es expreso en el decreto, digamos, la garantía de continuidad y particularmente en pacientes de alto costo, maternas, sobre la obligación de continuidad en esos. Se nos atraviesa un pequeño gran lío con la nueva EPS y sobre eso quiero preguntarle, doctora Ana María Vesga, porque a pesar de la orden, el lío es que no se cumple. En muchos casos, tenemos el caso de Kevin, el niño, tenemos el caso de doña Cecilia, en los que lamentablemente por negligencia o por falta de oportunidad en los pagos, porque no tienen muy estructurada la forma en la que hacen la irrigación de los recursos, pues terminan pasando situaciones como estas. Con 2,5 millones más de pacientes, ¿cuáles podrían ser las consecuencias para los afiliados a la nueva EPS, por ejemplo? Mire, en la nueva EPS, de forma particular, recordemos, es una entidad de la que no conocemos estados financieros desde el 2023, que ha tenido 4 interventores, que tiene, es la que donde, pues lo estamos viendo todos los días en los medios, dramas de familias como estos que usted menciona, y mucha dificultad en concretar las redes de atención. Los hospitales dicen no le seguimos prestando servicios a la nueva EPS, los dispensarios de medicamentos tampoco. Entonces, pues esto es, en matemática simple, agrandar el problema en el 30%, porque la solución no va a llegar con la movilidad de los pacientes. La solución no está desde el punto de vista estructural, precisamente por la fragilidad financiera y administrativa de la nueva EPS. Las 7 de la mañana, 40 minutos. Hablamos con Ana María Vesga, presidenta de ASEMI, la agremiación de las EPS del régimen contributivo, hablando de este nuevo decreto, para algunos decretazo, con el que se reorganizan las EPS, la distribución de más de 6,5 millones de colombianos en las EPS existentes. Doctora Vesga, muchas gracias. Muchas gracias. Que esté muy bien, 7:41 minutos.